Costera de la que vamos a hablar a continuación con nuestro siguiente invitado es hablar de una buena parte de la historia del Perú. Me refiero a Ancón. Ancón, pues, se ha vivido mucho. Ahí se hacía hace algunas décadas un festival que ya quisiera Viña del Mar haber logrado esa potencia. De hecho, competía de igual a igual, según me contaba mi abuela, con el festival chileno. Esas y muchas otras historias nos trae a continuación a las 9:09 nuestro colaborador, Naguib Churliza, que ya está aquí en el primer café. Naguib, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo te va? ¿Por qué decidiste hablar de Ancón? ¿Por qué? Porque es temporada de playa, es temporada de balnearios, entonces he escogido hablar sobre los dos balnearios más importantes de la época antigua en Lima. En este programa quiero hablar sobre Ancón y en el próximo quisiera hablar sobre el balneario de Chorrillos. Muy interesante. Muy interesante. Mucha historia, además. Sí, además que representan no solo la historia antigua del Perú, sino también la historia de un modernismo del Perú en el siglo XIX que lamentablemente en el siglo XX se dejó en el abandono. Es cierto. En el siglo XIX tú tienes que había en 1870 un servicio de tren de pasajeros y de carga que fue inaugurado en 1870 saliendo de la estación de Desamparados al pueblo del balneario de Ancón, que además fue fundado en 1870 por el presidente José Balta. Hoy en día ese ferrocarril no existe. Y también existía el ferrocarril al balneario de Chorrillos. Entonces, lamentablemente, en el nombre del progreso, en vez de avanzar, el Perú retrocedió severamente en muchos además, aspectos. muy interesante lo que acabas de dibujar, porque había ya con Balta una planificación de la ciudad perfectamente delineada, el norte y el sur. El balneario del norte y el balneario del sur. Efectivamente, ¿no? Son los balnearios de moda. Es verdad que Chorrillos es un poco más antiguo que Ancón. Chorrillos es de 1856 aproximadamente. Ancón es de 1870 como balneario, ¿no? Pero hablemos de Ancón. Pero hablando de Ancón, por ejemplo, si nosotros nos remitimos al pasado de Ancón, estás hablando que la necrópolis de Ancón, la ciudad precolombina, era una de las culturas más importantes que ha tenido la historia del Perú. Lamentablemente de esa necrópolis queda muy poco porque fue muy investigada, muy explotada por Max Uhle y muchos otros arqueólogos extranjeros que lamentablemente se llevaron el contenido completo de las tumbas de Ancón que ellos fueron explorando al extranjero. Entonces tú encuentras mucha pieza de 1800 años antes de Cristo, que es donde se desarrolla Ancón. Estás hablando de una necrópolis que tiene 4000 años, 1000 años menos que Caral, vecina a Caral. Caral está al norte de Ancón, donde se estableció... vecina de Caral. Pues. Exacto, una de las culturas más importantes del continente americano, claro. Porque cuando estamos hablando de lo precolombino, ya está más que demostrado que la primera gran civilización se desarrolla en Caral Supe, y estás hablando que 1000 años después, con influencia también de Chimú, se empieza a desarrollar la cultura precolombina de Ancón, ¿no? 1000 años después de Caral. 1000 años después de Caral, pero estamos hablando, Caral Supe 5000 años, Ancón, necrópolis 4000 años de antigüedad. Entonces, sí, también existe, muy poca gente sabe que cuando va a Ancón existe el maravilloso Museo de Sitio de Ancón, que se logró gracias a Alejandro Miró Quesada, ¿no? Uno de los fundadores, él, con un señor Nicolini, que hacen el Museo de Sitio de Ancón, donde tú puedes recuperar la memoria histórica, ya no del balneario moderno como lo conocemos, sino también de la antigua necrópolis de Ancón, donde la gente vivía de la pesca. Fundamentalmente. Fundamentalmente, ¿no? Claro. De la pesca, y de acuerdo a las investigaciones que se han hecho arqueológicas, la siembra de calabaza, ají y algodón. No te creo. Claro, porque mucha gente se olvida, por ejemplo, que el algodón, sí, ají,
mucha gente se olvida que el algodón es una cosa nativa del Perú y que del Perú se propaga al resto del continente americano, ¿no? Nos olvidamos a veces. Sí, eso. tenemos la cuna americana del algodón es Perú. Sí. La cuna del algodón en el resto del mundo viene de la India y de Egipto, ¿no? Siendo el mejor algodón del mundo el egipcio y el segundo mejor algodón del mundo el peruano. Y existen indicios arqueológicos de que en Ancón era fuente de producción de algodón, ¿no? Entonces es muy interesante hablar de la historia de Ancón. Ya una vez que atraviesas a los tiempos modernos, también hay que recordar, mucha gente se olvida que San Martín, el Libertador, entró al Perú por Ancón. Ancón era un puerto alternativo y él entra al Perú en el 29 de octubre de 1820, llega al puerto del Callao, ve que está completamente tomado por las fuerzas españolas, entonces se va al puerto alternativo de Ancón, donde se establece y donde desembarca y establece su centro de operaciones para iniciar la lucha de la independencia del Perú. La Libertad entró por Ancón. Entró por Ancón. Luego, el 5 de noviembre de 1820, mandó a Lord Cochrane al Callao. Entonces, cuando tú navegas, piensa que estás navegando en velero, ¿no? En esa época no existe el buque a vapor, no existe, estás hablando de buques a velas. La travesía es de 7, 8 horas de Ancón al Callao, 9 horas. Entonces envió a Lord Cochrane, que parte de Ancón con las tropas, con parte de las tropas del general San Martín, rumbo al Callao. Entonces el 5 de noviembre de 1820, la primera batalla, el primer triunfo que tiene San Martín, es que Cochrane, al entrar al puerto del Callao, captura a la fragata La Esmeralda de la flota española, y además de capturar a la Esmeralda, captura a 2 embarcaciones cañoneras y se las trae con él de vuelta a Ancón. Entonces, la primera batalla por la independencia del Perú, zarpa de Ancón, captura en el Callao a la fragata La Esmeralda y a las cañoneras, se regresa inmediatamente. Y San Martín, que hace como su base al puerto de Ancón, es muy interesante porque él trae a bordo con él una imprenta. Entonces emite el primer boletín histórico que dice Boletín Informativo número 3, donde informa a todo el resto del Perú ya que han tenido este primer arribo, este primer triunfo contra las tropas españolas. Entonces inmediatamente los españoles mandan tropas realistas a sitiar también Ancón. Entonces, Ancón no solamente es parte de una necrópolis, parte de la historia precolombina del país importantísima, sino que también es una parte importantísima de la guerra por la independencia en contra de España, ¿no? Luego, de ahí mismo, Lord Cochrane, que yo no sé por qué en el Perú se le venera tanto como si fuera un héroe, es verdad que captura a la Esmeralda y captura a las cañoneras de los españoles. Pero el general San Martín, los fondos que iba recopilando económicos para financiar la guerra contra España, la guerra interna contra España, los iba guardando en su embarcación. Y una buena noche, Lord Cochrane decidió que como se sentía impago, se mandó a cambiar con todo el dinero y toda el erario que había podido juntar San Martín, recaudar San Martín, y Lord Cochrane se dio a la fuga, se fue de vuelta a Inglaterra con el dinero, ¿no? Exacto. Y es muy gracioso porque en el Perú, como no tenemos una memoria histórica de la realidad de las cosas, muchas veces entronizamos, tenemos calle que se llama Lord Cochrane, como si hubiera sido un gran héroe. Bueno, sí, es verdad, se captura a la Esmeralda, pero se robó el dinero que era necesario para terminar de financiar la guerra de la independencia. ¿Te das cuenta? Bueno, cosa que también hizo después Simón Bolívar, pero de forma legal, ¿no? Pero esa es otra parte de la historia. Luego de Ancón es de donde San Martín zarpa en 1822, en octubre de 1822, de vuelta a España, ¿no? Se va por Ancón también. También se fue por Ancón. Entonces, Ancón tiene una participación muy importante. Estuvo residiendo en Ancón durante el tiempo que fue dirigiendo la batalla por la independencia, ¿no? Y de hecho, le gustó Ancón.
Vamos, era un puerto alternativo al Callao de suma importancia estratégicamente hablando, porque si tú no tenías cómo ingresar a Lima por el Callao, tenías que ingresar por Ancón, ¿no? Claro. Hay que acordarse que la declaración de la independencia, San Martín la hace en Huaura. Exacto. No la hace en Lima. Exacto. Es más cerca de Ancón. Y llega a Huaura navegando también, ¿no? Porque en ese momento no existen vías de comunicación, no existen carreteras, ¿no? Acuérdate, la gente anda o a caballo o anda o se transporta en naves de un lado al otro del Perú. Sí, hasta ahora hay trochas. Trochas. ¿Cómo te puedo decir? Claro, te das cuenta. Entonces, esa es parte de la vida de Ancón. Luego ya tienes la guerra con Chile. La guerra con Chile también es muy importante en la participación de Ancón, pero previo a la guerra con Chile, en 1870, que fue fundado por el presidente José Balta, el pueblo de Ancón, se convierte en el primer balneario del Perú y se convierte en un balneario altamente sofisticado, porque él inmediatamente manda importar casitas de madera del extranjero y lotizan Ancón y lo distribuye entre la gente más importante de su entorno, que estás hablando de los generales más importantes, de los almirantes más importantes y de la gente más importante de la sociedad de Lima. Claro, en esa época se gobernaba de otra manera. Hoy en día, si el presidente Humala se le ocurriera hacer un balneario y darle los lotes a sus amigos, lo acusarían de compadrazgo y lo tratarían de meter a la cárcel. Pero la mentalidad de la sociedad de esa época es completamente diferente. Estás hablando de una sociedad que te financiaba un ferrocarril. Estás hablando que, por ejemplo, don Enrique Ayulo Pardo financió con su propio dinero la construcción de la carretera Lima-Ancón en 1958. Antes de eso no existía carretera Ancón, te ibas en el tren Ancón. ¿Te das cuenta? Entonces es una sociedad de Lima, por ejemplo, que tú, para ser un general, eras un hombre muy adinerado, que tú mismo armabas tu propia tropa. Por eso estamos hablando de que el presidente le entrega a esta gente propiedades en Ancón. Entonces, a partir de 1870, Ancón se empieza a convertir en un balneario de moda. ¿Y qué pasa en la guerra con Chile? En la guerra con Chile, en 1880, Ancón fue bombardeado. 1879, No, 80, creo, poco antes de la firma del Tratado de Ancón, fue bombardeado Ancón, y no solamente fue bombardeado Ancón, sino que el ferrocarril, que ya estaba operando desde 1870 y fue construido por don Baldo Graña, porque ese fue un proyecto que en 1856 fue solicitado en realidad por un señor Basadre, por don Modesto Basadre, pero finalmente lo ejecuta, lo construye y se pone operativo en 1870 porque lo construyó Baldo Graña. Es un ferrocarril que llega de Lima hasta Huaura. El primer tramo fue desde la estación de Desamparados hasta Ancón. Después de Ancón llegaba a Huaura, ¿no? Los chilenos bombardearon el tramo que iba de Ancón a Chancay, Chancay-Huaura. Entonces es muy interesante. Entonces, en el momento de la guerra hay como una interrupción en el balneario, la gente deja de ir al balneario, el balneario ha sido estropeado, arruinado por los chilenos, por las tropas chilenas, y después de que se firme el Tratado de Paz, que se negoció en Ancón, el Tratado de Paz con Chile, el de la guerra por eso con se Chile, llama Tratado de Ancón. Por eso se llama Tratado de Ancón. La gente confunde que fue firmado en Ancón. No, Ancón fue el pueblo donde se sentaron a negociar con los chilenos. O sea que una vez más la historia de Ancón es importantísima para el país. Ahí es donde se sientan, ahí es donde negocian, ahí es donde lamentablemente tuvimos que ceder Tacna y Arica por 100 años. Ahí fue donde se aprobó que después de 100 años se haría un plebiscito para ver si Tacna quería volver al Perú o no. Ahí es donde perdimos por culpa de haber apoyado a los bolivianos, que se han olvidado de todo el apoyo que el Perú les ha dado, ¿no? Esas alucinaciones que a veces te manda el presidente de Bolivia en contra del Perú, te das cuenta que actúa como un ignorante que no conoce la historia, porque nosotros perdimos la guerra por apoyarlos a ellos, ¿no? Correcto.
Además que se fueron como grandes cobardes corriendo de vuelta a su tierra en el momento que vieron que llegaron las tropas chilenas al Perú. Además, la guerra fue inicialmente contra Bolivia. Fue contra Bolivia, obviamente. Lo que pasa es que el Perú cayó en la trampa de hacer una alianza estratégica para apoyar a Bolivia, la Confederación, acordándose de que Bolivia había sido parte de nuestro país, ¿no? No hay que olvidarse que Bolivia es una creación de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar le dio la gana de escindirla del Perú, ¿no? Pero bueno, volviendo a Ancón, entonces el Tratado de Ancón se negocia en Ancón y luego es firmado en Lima. ¿Te das cuenta? Entonces Ancón nuevamente participa. Ya después de la guerra se reconstruye nuevamente Ancón. ¿Y quién vive en Ancón? Ricardo Palma, por ejemplo, ¿no? Basadre, quien vive ahí también, el mariscal Andrés Avelino Cáceres, que vive ahí hasta su muerte incluso, ¿no? Entonces yo conversaba, porque hay partes de la historia que no están escritas, el siglo XX prácticamente no está escrito, buscando en diferentes fuentes. Por ejemplo, hay la página web de la ciudad de Ancón que te habla sobre Ancón, pero te habla de que el ferrocarril llegaba solamente los sábados. Yo dije, pero esto suena a un error craso, gravísimo. Entonces, ¿qué hice? Llamar a amistades mías. Una de las amistades con las cuales conversé, que es la gran dama, doña Josie Sison de la Guerra, nieta del mariscal Andrés Avelino Cáceres, la llamé y le digo, Josie, por favor, si me puedes dar un poco de información sobre cómo era la vida en Ancón. Entonces me contaba ella que cuando era ella niña, todavía, y veraneaban en Ancón con su abuelo, la vida en Ancón era muy sencilla, que cuando tú recibías a tus amistades en casa, las recibías como quien recibe a la familia, sin mayores pretensiones, con gran sencillez, sin ningún boato, sino prácticamente era yo llego a tu casa a visitarte, tú llegas a la mía. Las mujeres se vestían con bonitos vestidos de hilo blanco, como era la usanza de la época, la vida era muy tranquila, ¿no? Luego, con el transcurrir del tiempo... ¿Llegaba los sábados? No, ahora te cuento. Ya. Entonces, conversando sobre el tren, llamé a mi amigo Foncho Miró Quesada, cuyo padre, don Oscar Miró Quesada de la Guerra, fue estudiante de medicina en el momento que al mariscal Andrés Avelino Cáceres le vino un sentirse mal, estando en su casa de Ancón. Los soldaditos que acompañaban al mariscal van corriendo a la casa de los Miró Quesada. Don Oscar Miró Quesada, el padre de Foncho, fue corriendo del mariscal a asistirlo y el mariscal termina muriendo en brazos de don Oscar Miró Quesada de la Guerra. Entonces, conversando con Foncho, Foncho recuerda que el tren llegaba todos los días. Por ejemplo, los hombres de la Sociedad de Lima se desplazaban en el tren que partía a las 7 de la mañana o 7:30 de la mañana a la estación de Desamparados de Lima a trabajar. Y luego regresaban todos los días a dormir a Ancón en el tren, en el vagón de pasajeros, y era pues toda una conmoción para el pueblo de Ancón, porque ya con escuchar el pitar del tren, todas las familias corrían a la estación del tren para recibir a los esposos o a los papás, y además de paso que los papás venían trayendo pues los encargos que le habían hecho las esposas, falta esto, trae el otro, los caramelitos para los niños, claro. Entonces era toda una ocasión importantísima la llegada del tren todas las noches a Ancón. Y la estación es muy linda, ¿no? La estación todavía existe, muy bonita. Y era como el centro de convergencia de la ciudad a la hora que el tren llegaba, claro. 7 p.m. Porque el punto principal de Ancón, el centro de Ancón, ya estamos hablando de los años 40, viene a ser el casino de Ancón. En esa época, Ancón solamente llegaba hasta donde alguna vez estuvo el Donofrio, y hasta donde quedaba el Club Náutico de Ancón. Esa era toda la extensión de Ancón en esa época. Y el club de Ancón, el casino, en realidad no es el casino que existe hoy, sino que es un casino que estaba más bien pegado al cerro
y que con pilotes sobre el mar sobrevolaba sobre el mar. Entonces, si tú querías pasar de Ancón a Playa Hermosa, que era simplemente una playa virgen todavía, con pescadores y cangrejeros y todo lo demás, tú cruzabas por debajo de los pilotes del club. Entonces Foncho recuerda que el club tenía un gran salón que servía como comedor, como salón de fiestas, todo lo demás, pero que en algunas ocasiones, como era deporte favorito de Ancón, el bádminton, se hacían a un lado todos los muebles y servía como cancha para jugar bádminton dentro del club. Entonces, es valiosa información de cómo era la vida cotidiana. En la época que él recuerda, ya deja de ser el Ancón tranquilo que recuerda Josie Season, sino que ya se vuelve un Ancón mucho más activo, mucho más social, con grandes fiestas de máscaras, grandes bailes en el club, y ya va cambiando, ¿no? Luego conversaba con otra amiga, la señora Yolanda López de Corbeto, que también acostumbraba a veranear una época en Ancón, y me contaba que, por ejemplo, la gente, los pescadores de Ancón, toda la gente era gente muy amical, ¿no? Y entonces toda la playa de Playa Hermosa, que era una playa virgen, tú te ibas en la tarde y ahí es donde ibas y comprabas tu pescado de los pescadores. Asimismo también el esposo de ella, don Mario Corbeto, que algún día hablaremos de Pucusana porque hay un libro muy lindo escrito por él que se llama Era una vez Pucusana, cuando hablemos de Pucusana, pero su esposo, que había decidido por esos años veranear en Ancón, se hace tan amigo de los pescadores que los pescadores después al final del día venían a ofrecerle la pesca, producto de la pesca. Pero si no quería comprar, entonces se lo regalamos, don Mario. Sí. Claro, también tiene un sentido de lógica, es un cliente que constantemente te compra en una época que no existe la refrigeración todavía en todas las casas. Claro, ¿qué hago? Ni el pescador lo voy a perder, se lo regalo. Se lo doy a mi cliente y gano fidelidad. Exacto, entonces hay una relación muy bonita entre el pueblo de pescadores de Ancón y la sociedad de Lima y la gente que acude al balneario. Y eso hasta el día de hoy lo ves, porque tú ves que en Ancón, lo que tiene de lindo Ancón es que hay una convivencia entre la sociedad y el pueblo, que es muy linda. Tú vas a la bahía donde están, al muelle donde hoy en día están los pescadores, que a partir de las 4 de la tarde empiezan a vender su pesca del día, y tú ves a las señoras de la sociedad que van y compran y conversan, y los caseros te conocen de toda la vida, muchos te conocen desde que eras un bebito. Cosa que no se ve de manera homogénea, ¿no?, en el Perú. Que no se ve de una forma natural, ¿no? Ahora, me contaba doña Yolanda, por ejemplo, que en esa época en Ancón pasaba lo mismo que pasaba en Asia, en el balneario de Asia. Los empleados domésticos no se podían bañar en el mar hasta el atardecer. Su hija Yolanda Corbeto López, con mayor gracia y simpatía, me lo explicó de una manera más simpática y me dice, pero mejor para ellas porque es la hora más agradable para bañarte en el mar, ¿no? Bueno, hay que ver la historia. Claro, una elegancia para responder. Entonces, es muy bonito, ¿no? Porque tú te pones a pensar en un Ancón que hoy en día sigue siendo un gran balneario, un lindo balneario que por suerte el Congreso de la República declaró patrimonio del Estado, porque una empresa que había decidido simplemente convertirlo en un megapuerto de granos, estábamos dándole la espalda a la importancia de la historia de Ancón en la historia del Perú. Porque no estamos hablando acá de un balneario exclusivista, estamos hablando de un lugar que tiene una historia precolombina importante, mucho por descubrir todavía, y tiene una historia republicana importante relacionada con la independencia del Perú, relacionada con la guerra con Chile, relacionada con un estilo de vida del Perú, con los primeros ferrocarriles del Perú. Y donde se hizo, como lo comenté en la presentación, por muchos años, un festival de música, un festival de El Festival de Ancón. El Festival de Ancón. El Festival de Ancón, tú en ese entonces llega a tener una importancia tal que es más importante que el Festival de Viña del Mar y tan importante como el Festival de San Remo en Italia.
hemos tenido presencia de grandes cantantes en el Festival de Ancón. Lamentablemente, ese es un festival que se empieza a celebrar recién en 1968. Ese festival era patrocinado por una empresa que se llamaba Sono Radio y también fue patrocinada por el Diario del Comercio. Y nuevamente acá, así como don Alejandro Miró Quesada Garland fue prácticamente el padre del Museo Histórico de Ancón, también es prácticamente el padrino, el gestor de que se haga el Festival Internacional de Música de Ancón. Lamentablemente ese festival ha tenido altos y bajos. En la época del general Velasco Alvarado, donde había prohibición sobre libre disposición de divisas, donde tú no podías comprar $1 así nomás, todo tenías que pedirle permiso al Estado, sustentar. Entonces se hacía muy difícil poder pagarle a los cantantes para que vinieran. Porque si bien muchos venían porque esto era un concurso musical, no de voces, sino de canciones, había que financiar todos esos gastos trayendo a mucha gente del extranjero, a especialistas musicales y todo lo demás. Entonces, al no tener divisas, el festival no se podía realizar. Y el festival, desmiénteme, se hacía en la estación, ¿no? Se hacía en la estación, claro, de trenes de Ancón, que ya dejó de ser estación de trenes porque el tren dejó de funcionar lamentablemente en 1952-53. ¿Por alguna razón especial? Perdón, 63. Bueno, por el crecimiento de Lima y los cambios de los... A raíz que don Enrique Ayulo Pardo decidió construir la carretera Lima-Ancón, como te decía, de su propio bolsillo, porque además le convenía para traer sus productos de su hacienda en el norte hacia Lima con mayor facilidad. Ya también está pues en el Perú muy de boga tener tu propio carro. Y el tener tu propio carro te quitaba la esclavitud de estar sujeto al horario del tren. Te daba mayor flexibilidad de ir y venir, claro, a la hora que te diera la gana, y en caso de una emergencia poder salir del balneario inmediatamente. Pero coincide también con una época en la que, por ejemplo, en Lima los tranvías empiezan a quedar de lado, se empiezan a sustituir por buses. Claro, fue toda una época en realidad, ¿no? Sí, bueno, la compañía del ferrocarril, la Peruvian, que era una compañía británica, simplemente decidió retirarse del Perú y en realidad tiene mucho que ver con el primer gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Belaúnde, dentro de su absurdo modernismo, la verdad el pobre hombre fue un pésimo presidente, pero yo no sé por qué se le van a gloria. Una de las cosas que hizo fue simplemente retirar los tranvías del sistema de circulación interno de toda la ciudad de Lima y desactivar los ferrocarriles a Chorrillos y a Chancay, ¿no? Si eso se llama modernismo, tienes que haber estado alucinado, ¿no? Porque en realidad imagínate tú que hoy en día con los trenes bala, que van a 600 kilómetros por hora, que tú te hicieras pues un tren bala Lima-Piura, estarías en Piura en 2 horas y media. Eran, creo, las épocas en las que se quería reinventar el Perú cada 5 años. Pues. Bueno, hasta ahora lamentablemente algunos alucinados tratan de inventar el Perú cada 5 años. Felizmente eso, creo, no coincidirás conmigo, ha ido cambiando porque por lo menos tenemos un modelo económico que ya dura 20 años, por lo menos. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Tenemos un presidente que nos da una grande y muy agradable sorpresa y una primera dama que nos sigue dando más grandes y agradables sorpresas, haciendo muy bien el gobierno económico del Perú, ¿no? Así es. Y corrigiendo sus errores. No es lo mismo haber tenido a este señor Soberón, que le han encontrado esta planilla para sus amigotes en de vida, que es tan importante, que tener a una gran dama como por ejemplo Carmen Macías, que acaba de ser nombrada directora, que ha sido por tantísimos años directora de Cedro, ¿no? Premiada con el premio Reina Sofía, con todas las credenciales. Sí. Eso nos da prueba de que hay un gobierno serio de continuidad económica. No faltan los locos alucinados, pues, que creen que el Estado es Papá Noel, que tiene que ser el padrino de todos y hacerse la repartica como estos izquierdistas de salón, ¿no? Incluso volviendo a los años 60, en esa época se pensaba así, pues. Entonces, regresando al tema de Ancón, para poder entender la historia de este importante
sitio costero del país, ¿en qué momento decae? Porque hay un momento en el que empieza a decaer Ancón y pierde ese brillo de las épocas del festival. ¿Crees tú que el festival o la desaparición del festival es un primer gran golpe para ese ensombrecimiento que tuvo por algún tiempo Ancón? No, el gran golpe que tuvo Ancón fue la reforma agraria. Bueno. No te olvides la historia del Perú. Tú tienes una sociedad muy pudiente, que es la que veranea en Ancón. La sociedad muy pudiente del Perú de antaño es una sociedad de agricultores que tienen estas haciendas, que producen y les permite darse una vida de reposo y descanso en el balneario durante el verano, cuando las tierras están ahí todavía, las plantas creciendo. Al expropiarle Velasco Alvarado injustamente las haciendas a los hacendados, hay muchísima gente que vive de su hacienda. La gente no es que la hacienda produjera para que tú guardes grandes fortunas, como sí sucedió en el caso de los azucareros, como sí, ¿no? Casa Grande, Poblete, estas haciendas azucareras. El azúcar en ese momento y siempre ha sido una especie de oro blanco, oro en polvo. Entonces ellos sí han podido guardar dinero para el futuro. Pero el hacendado, por lo general, vivía de su producción anual y de la venta anual de su producto. El hacendado, por lo general, acudía al banco para comprar un tractor y se endeudaba a título personal. Cuando Velasco Alvarado tuvo la estúpida alucinación de haber hecho la reforma agraria como la hizo, mucha de esta gente no solamente se quedó sin hacienda, que era su sustento, sino que se quedó con una deuda con los bancos por los tractores, los camiones, los arados que tenían que comprar para las haciendas. Entonces, este shock económico hace que mucha de la gente que tenía vivienda en Ancón ya no tenga el nivel económico para poder seguir viviendo o pagando por su verano en el exquisito balneario. Mucha de esta gente también con este golpe ya no tenía para irse a comprar la entrada para ir al festival de Ancón, porque en realidad Velasco Alvarado dejó a muchísima gente en la ruina, ¿no? Los socialistas, los izquierdistas alucinados han presentado a los hacendados como explotadores, sinvergüenzas, adinerados, que vivieron del sudor del pueblo y el campesino. Mentira. Tú en las haciendas de antes veías que el hacendado se aseguraba que hay un hospital del pueblo financiado por la hacienda, no era el Estado, que hay una escuela financiada por la hacienda, que haya centro de abastos financiado por la hacienda. Los parceleros que trabajaban, los trabajadores que trabajaban en la hacienda recibían una dotación de leche, una dotación de carne, una dotación de mantequilla, tenían un pedazo de tierra para sembrar lo que les daba la gana. Sumado a todo eso, entonces también el dueño de la hacienda tenía el dinero para poderse dar los gustitos de irse de vacaciones a Ancón, interrumpiendo este ciclo productivo en un país que era eminentemente agrario y agrícola. El impacto económico primero se siente inmediatamente en los balnearios. Estás hablando ya de un gasto superfluo. ¿Qué tan tremendo ahí viene fue la impacto? caída violento. Estás hablando de miles de cabezas de familia que se quedaron en la miseria. Velasco Alvarado y su gente actuó como una aplanadora en contra de los terratenientes. Mucha gente no la dejaron sacar ni siquiera los zapatos que tenían en el ropero de su hacienda, los botaron. Como botas a un perro a la calle, un perro con sarna, así fue la actitud de este miserable ladrón que fue el general Velasco Alvarado. Las cosas hay que decirlas históricamente como son. La gente que le ha hecho gran daño al Perú, por ejemplo, tú tienes toda esta recatapila de izquierdistas que hoy en día veneran la memoria de Velasco. ¿De qué están hablando? Están hablando del hombre que destruyó la economía del país, que la hizo retroceder 100 años en su historia. Nosotros todavía no estamos en el nivel económico que estábamos en 1967.
Ahora, gran culpable de eso fue Belaúnde Terry, porque la reforma agraria, mentira que la hizo Velasco Alvarado. No, empezó Belaúnde. La empezó Belaúnde Terry. Belaúnde Terry, por ejemplo, a los dueños de Ocucaje, los sacó de su hacienda como les dio la gana Belaúnde Terry, no los sacó Velasco Alvarado. Ya después Velasco continuó con este socialismo de ultraizquierda que presentó Belaúnde, que la gente lo recuerda a Belaúnde como un hombre capitalista. Mentira, jamás. Destruyó la economía nacional, ¿no? Entonces, este impacto social sobre la economía de la nación inmediatamente repercute sobre un Ancón que empieza a venir en decadencia. No solamente Ancón. Si tú haces un recuento, todos los balnearios de moda de la época se vinieron abajo. Pucusana, que era un gran balneario en su época, colapsó. Punta Hermosa colapsó. Ancón colapsó. Colapsaron, ¿por qué? Porque tú, para tener una casa de verano, tienes que tener poder adquisitivo, tienes que poder tener la licencia de poder gastar. Tú estás viendo este fenómeno actual de Asia, por ejemplo, que cada vez crece más, está directamente asociado que cada vez más se incrementa la clase media del Perú. Y eso es gracias a una administración económica que tiene 20 años de positivismo histórico. Así es. Lo que sí, me reitero en lo que dije en el programa anterior que hablamos contigo, sí me preocupa mucho la grave repercusión que pueda tener de que el dólar siga muy bajo en el Perú. No se está haciendo lo suficiente para controlar los capitales narcos que entran al Perú. Dicen que tienen bajo control que no entren los capitales golondrinos, pero capital golondrino, que es un término inventado, creo que fue por Boloña Ver cuando fue ministro, no significa golondrino que entre y salga en 30 días. Hay gente como George Soros que puede meterle a la economía nacional 2.000 millones de dólares y dejarlos ahí un año. Y esos 2.000 millones que están flotando de más, como no tienen tributación especial por haber estado de paso por acá, son los que están generando un dólar a la baja que está afectando la producción de los exportadores, como dijimos la vez pasada, y eso podría mañana dañar a toda esta clase media que está de nuevo comprando casas en Asia, comprando su segundo departamento en San Isidro, en Chacarilla o en Miraflores. Así es. ¿No? Ahora, volviendo a Ancón, Ancón, por ejemplo, no es que haya pasado de moda, ¿no? Hay todavía mucha gente que tiene especial predilección por el balneario. ¿Por qué? Porque más que balneario es la bahía ideal para hacer, por ejemplo, paseos en yate, para vela, para surf. A la vuelta de Ancón, por ejemplo, tienes, siendo todavía parte de Ancón, pero la segunda bahía, tienes un centro para hacer tabla hawaiana fantástico, como semillero de entrenamiento. Tienes también un Ancón donde, por ejemplo, se está practicando deportes. Hemos tenido un campeón mundial de ¿cómo se llama este nuevo deporte que está de moda? No me acuerdo ahora, pero tenemos un campeón mundial en este chico Jones, Sinclair Jones, que es campeón mundial porque se entrenó en Ancón, ¿no? Y lamentablemente en el caso de Sinclair, por ser menor de edad, dice las normas del Perú que no se le pudo dar las palmas como campeón mundial. Entonces tienes windsurf, tienes un montón de deportes que tú los puedes practicar en Ancón. Por ejemplo, también es ideal para esquí acuático. Entonces, quienes van más a Ancón hoy en día es la gente que goza más de ir en velero, un paseo en yate y cosas por el estilo, ¿te das cuenta? Sin duda, sin duda. El campeón mundial de vela es. Es campeón mundial de... Oye, yo por acá apunté su nombre para Vela. no olvidarme. No es vela, tiene un nombre ese deporte. Niterói. Niterói. No me acuerdo lamentablemente cómo se llama ese deporte. Es uno de esos deportes nuevos que están de moda, pero no me acuerdo. Ahora, otra cosa muy interesante, por ejemplo,
¿Cuánta gente sabe o recuerda que en Ancón estaba la base de los hidroaviones del Perú? Pocos, ¿no? Pocos. Foncho Miro Quesada me contaba que uno de los deportes favoritos para todos los chicos de su generación, cuando eran jóvenes en los años 40, es que el centro de entrenamiento de la Fuerza Aérea para hidroaviones estaba en Ancón. Y como precisamente era épocas anteriores a la guerra y a la guerra mundial, entonces las prácticas de los hidroaviones eran constantes y permanentes. Entonces para los chicos, sí, entonces los chicos se quedaban fascinados observando cómo estos hidroaviones estaban todo el tiempo zarpando y aterrizando en el mar, y era una cosa fascinante poder ver esto, ¿te das cuenta? Ahora, proyectándose en el tiempo, después de esta rica historia que nos has contado esta mañana, Nayib, ¿tiene futuro el balneario de Ancón, o crees que sí o sí en algún momento, tarde o temprano, va a ser el puerto de Ancón? Mira, por suerte ya está, es definitivo y absoluto que no puede haber puerto, porque ya se declaró una bahía intangible. Pero eso puede cambiar, ¿no? Bueno, tendría que haber, tú sabes, lamentablemente a veces hay grupos de poder económico que no tienen conciencia social. Tú no puedes imponerte a construir un puerto en un balneario donde todo el mundo te está diciendo, por favor, déjame tranquilo, esta es mi casa, hace 100 años y fuera de acá. Tendrías que estar completamente mal de la cabeza para pensar que puedes actuar de una manera prepotente y no ganarte la antipatía de la gente. Pero más allá de eso, hoy el futuro de Ancón, el futuro de Ancón, yo creo que va a seguir siendo un balneario atractivo, porque hay para todos los gustos. Y como te repito, tú en Asia no puedes llevarte un yate, porque el mar es demasiado picado y con mucha chupina, por lo general debido al viento. En Ancón tienes una ensenada, una bahía cerrada que te permite la libre navegación, donde no hay mucha chupina, donde el viento es bajo y puedes navegar la mayor parte del tiempo. Entonces, si tú quieres hacer deportes tipo windsurf, por ejemplo, tú no te vas a ir a Asia, te vas a ir a Ancón. Las condiciones del mar son otras, el viento es otro. Entonces, Ancón siempre va a tener un especial favoritismo para la gente que goza más de esto que de lo otro. El anconero generalmente no es de irse a meter a la orilla del mar, es más de navegar con sus amigos y bañarse en alta mar. Es otro concepto de veraneo. Y en Ancón todavía sigue veraneando gente maravillosa, ¿no? Yo tengo amistades maravillosas que veranean en Ancón, ¿no? ¿Todavía larga vida para el balneario de Ancón? Yo creo que sí. Yo creo que los que adoramos Ancón siempre nos va a gustar Ancón. Yo no tengo casa en Ancón, pero me encanta y me fascina. Tengo grandes amistades en Ancón y es bellísimo como lugar, es muy placentero, la gente es muy agradable. Es un balneario donde los padres llevan a sus hijos con la tranquilidad que se pueden pasear por el malecón siendo una zona segura, donde los chicos salen a jugar con absoluta libertad, sin temor de nada, donde hay un malecón muy bonito, donde hay una cultura de armonía en las relaciones entre el pescador, la gente del pueblo que va al balneario, la sociedad. Es muy bonito, ¿no? Ancón tiene un detalle maravilloso, que es que lo artificial de los balnearios del sur, por ejemplo, no está presente en Ancón. En Ancón tú sientes que llegas al pueblo de Ancón a estar conviviendo con la gente, es el verdadero Perú. No es esta cosa plástica del sur, donde no hay un mercado, no hay un casero, no hay un vendedor de guargueros o un vendedor de alfajores, o donde no puede pasar el heladero con su clásica corneta de Onofrio, por ejemplo. O sea, es más real la forma de vida del balneario de Ancón. Mucha gente, tú comprenderás, dice, ay, bueno, pues sí es cuestión de gustos individuales. Pero yo creo que Ancón siempre va a tener un especial encanto para un grupo especial de gente, con mayor sensibilidad. Muchísimas gracias, Nayib. Encantado. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.
Naguib Chorliza, nuestro colaborador, como cada jueves, trayéndonos estas historias como la de Ancón, que hemos recordado este jueves. Las 9:53, venimos tras la pausa. Bueno, ¿te gustó? era de Optimist. Optimist.